Buenas noches. Y voy a comenzar haciéndole unas preguntas. Y no quiero que me responda. Solo reflexione, piense en ellas. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿ha dudado de su fe? Si usted ha dudado de su fe, ¿por qué ha dudado? Otra pregunta, ¿se ha sentido tan insignificante que usted considera que no es importante para Dios? ¿Se ha sentido así? Estas y otras preguntas similares pueden llegar a nuestra mente. Pero ¿por qué será que, aunque nos consideramos cristianos, llegamos a tener este tipo de pensamientos? ¿Por qué dudamos? Antes de continuar, acompáñenme a orar y a poner la enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de venir a aprender de tu palabra. Señor, solamente queremos tener un corazón dispuesto a aprender de ti, a podernos llevar algo a nuestra casa, Señor, para ponerlo por obra, a disfrutar de la palabra que es viva y eficaz, que penetra como espada de dos filos, Señor, que nos va a doler en ocasiones, pero que también es esperanza y vida eterna. Ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor. Quita todas las malas actitudes o la mala intención con la que podamos tener, el desgano, la carne que no quiere aprender, y ayúdanos, Señor, a disfrutar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por estos momentos y dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Usted sabe que hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo cuando las cosas van fluyendo muy bien. Cuando en la familia, en el trabajo, en la salud, todo está ok. Nada nos preocupa. Cuando dormimos nuestras horas de manera completita, ¿no? No tenemos sobresaltos. Cuando hay recursos en casa, cuando todas las necesidades están suplidas, pues consideramos que es un buen tiempo. ¿Y cómo nos sentimos cuando todo va bien? ¿Cómo nos sentimos? Yo creo que todos nos sentimos así plenos, seguros, confiados. Todo marcha sobre ruedas. Todo va viento en popa, dicen los marineros, ¿no? Nos sentimos contentos, felices, y hasta parece que nuestra fe es inquebrantable. Y miren, mis hermanos, la verdad es que todos anhelamos este tipo de vida, ¿verdad que sí? Que todo vaya bien, así tranquilo, sin sobresaltos. Todos quisiéramos tener una vida tranquila, una vida sin preocupaciones, con salud, con paz, con tranquilidad, y si es posible, con lo económico resuelto. Es decir, pasar la vida navegando sobre aguas mansas. ¿A poco no? Pero quiero decirle una cosa. Esta solamente es una idea. Solamente es una ilusión. Este tipo de vida es una utopía que muy pocos han podido tener. Porque en realidad, la vida no es así en la mayor parte del tiempo. ¿Y sabe? Yo sé que usted sabe que no es así. Y qué bueno que la vida no es así, tan tranquila. Porque aparte de ser un tanto aburrida, nosotros no tendríamos la oportunidad de crecer y de madurar. La vida más bien, mis hermanos, es un río un poco agitado con remolinos, cascadas rápidos y uno que otro tramo de agua tranquila. Existen tiempos y situaciones de todo tipo. ¿Quién de ustedes no ha pasado por situaciones difíciles? Todos hemos pasado por circunstancias, situaciones difíciles. Y así es la vida real, mis hermanos, como lo describe el libro de Eclesiastés. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, etcétera, etcétera. Tiempos diferentes. Pero entonces, ¿qué nos sucede cuando la vida nos da un giro diferente? ¿Qué sucede en nosotros cuando los tiempos difíciles llegan? Cuando los problemas arrecian, cuando la lluvia de dificultades se hace intensa y parece que no encontramos la salida. Yo le puedo asegurar sin temor a equivocarme que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, ante los problemas, ante las circunstancias difíciles, nos empezamos a doblar. O de plano nos doblamos. Y esa fe que en los buenos tiempos parecía inquebrantable, puede fracturarse. Porque mis hermanos, cuando algo fuerte nos sucede, nosotros empezamos a dudar de todo y de todos. Dudamos inclusive de aquello que decíamos creer. Dudamos de la fe, incluso dudamos de nosotros mismos. Dudamos de quienes nos rodean. Y sentimos en esos momentos difíciles que Dios no nos escucha. Sentimos que Dios nos ha abandonado. Y de manera abrupta nos sentimos débiles, nos sentimos cansados. Y es ahí, mis hermanos, en los problemas, donde nuestra fragilidad humana se hace evidente. Pero ¿sabe? Es ahí en los problemas donde nuestra fe también es probada. Ahí en los problemas.
les voy a hacer una pregunta que engloba las anteriores. Una pregunta de manera directa. Responda sinceramente. Mis hermanos, ¿en algún momento de su vida cristiana, como cristianos, ha dudado de Jesús? ¿Ha dudado de la persona de Cristo? ¿Ha dudado de su deidad? ¿Ha dudado de su amor, de su misericordia? ¿Incluso ha dudado de su sabiduría? Cuando está en problemas. ¿Sabe? Cuando yo estoy en problemas, yo sí he dudado. Y si usted ha dudado, mi hermano, mi hermana, no se preocupe. Incluso no se descalifique. No tiene de qué avergonzarse. Porque, ¿sabe? Dudar hasta cierto punto es algo natural. Y quiero que ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Tener una duda sincera es una capacidad dada por Dios. Dudar es un aspecto de la racionalización que nos fue dada por el mismo Creador. Dudar es una capacidad que nos dio Dios porque nos hizo a su imagen y semejanza. Todos podemos e incluso debemos tener un sano escepticismo. Todos podemos y debemos dudar hasta cierto punto, analizar las cosas, porque hacer esto nos va a ayudar a discernir entre la verdad y el error. Abraham, Sara, Moisés, Gedeón, Elías, incluso los mismos discípulos tuvieron momentos de duda. Ellos lo tuvieron. Y sabe, aunque a veces no lo queramos reconocer, todos los hemos tenido. Es natural. Pero gracias a Dios que continuamos aquí. Eso es lo importante. Tener una duda sana, mis hermanos, nos ayuda a ser nobles como los de Berea. ¿Se recuerdan a los de Berea, no? ¿Por qué? Porque ellos recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si las cosas eran así. Ellos tenían duda, no se comían todo lo que les estaban diciendo. Tenían una duda natural. Y el día de hoy, mis hermanos, en nuestra serie en Palabras de Jesús, vamos a ver la historia de un hombre. De un verdadero hombre de Dios, un genuino hombre de Dios, fuerte en espíritu y aparentemente inquebrantable, rudo, tosco, con una gran fe, pero que en un momento de su vida dudó de Jesús. ¿Y saben? Dudó de Jesús a pesar de que lo conocía personalmente. Y que además tenía revelación directa de Dios sobre quién era Jesús. Y no estoy hablando de Pedro, porque sé que muchos ya están pensando en Pedro, ¿no? ¿Ya sabe a quién me refiero? ¿No? Estoy hablando de Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. ¿Pero qué significa dudar? A grandes rasgos, dudar o poner en duda significa no estar seguro de algo o de alguien. Dudar es perder la confianza, dudar es intranquilidad. Miren, dudar es un sentimiento terrible. ¿Usted ha dudado de alguien o de algo? Es un sentimiento que no nos deja estar en paz. Pero cuando tenemos duda, es porque estamos sospechando de que algo no está bien. O de que alguien probablemente nos está fallando. Así que vamos a nuestro libro de estudio en Lucas 7:18. Hace ratito dije que acabamos de terminar Lucas 7:17. Vamos a Lucas 7:18, que es la historia que sigue. Viene como título Mensajeros de Juan el Bautista. Ponga mucha atención en las palabras que están descritas. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Aquí está la duda, mis hermanos. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense qué directo Juan. Manda a 2 personas y les dice, pregúntenle esto, ¿eres o no eres? ¿Sí? ¿Qué estaba buscando Juan? Bueno, Juan estaba buscando una confirmación de parte de Jesús. Juan necesitaba ver algo para volver a confiar plenamente. Los discípulos de Juan servían de mensajeros. Ellos estaban viendo a Jesús en su ministerio, veían todo lo que hacía Jesús. Posteriormente regresaban con Juan para contarle lo que estaba sucediendo y hasta cierto punto lo mantenían informado. Pero es muy probable, mis hermanos, que Juan se quedara insatisfecho o tal vez incluso confundido. Y ahorita vas a ver por qué. Mire, Juan tenía una expectativa de Jesús. Él esperaba algo diferente. Y cuando llegaban sus discípulos a platicarle lo que habían visto y lo que le compartían, cada vez que Juan recibía los informes de sus discípulos, para él eran inesperados, para él eran extraños o los consideraba incompletos. Además, Juan se encontraba en una precaria situación. ¿En dónde estaba Juan cuando le llevaban las noticias? En la cárcel. Por eso le llevaban las noticias.
Por lo tanto, sus dudas sobre Jesús eran naturales y él se preguntaba, ¿será él o tendremos que esperar a otro? ¿Cuál era la situación en la que él se encontraba? Bueno, obviamente estaba encarcelado. Por eso es que sus discípulos tenían que llevarle la información del exterior. Pero imagine cómo se sentía Juan. Vamos a tratar de ponernos en su lugar. ¿Quién de ustedes ha estado encerrado en una celda? Imagine a Juan. No cabe la menor duda de que Juan el Bautista era único, mis hermanos. Era raro, totalmente diferente. Era poco ortodoxo, poco tradicional. Juan el Bautista siempre vistió de una manera diferente. Se alimentó de cosas extrañas. Jamás se cortó el cabello ni la barba. Él era nazareo, apartado desde el vientre de su madre para Dios. Entonces nunca se cortó el cabello. En Marcos 1:6, no lo busqué, yo se lo leo, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Váyaselo imaginando. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Cómo veríamos a este hombre? Miren, este hombre de aspecto salvaje, rudo, áspero, pasaba sus días en los campos aparentemente deambulando en las colinas. Y más de alguno lo debía haber visto así como, ¿y qué onda, no? Él caminaba por los desiertos de la región, literalmente persiguiendo su comida. Perseguía a los chapulines para comérselos. Tomaba agua de manantiales o del rocío de la mañana. Amaba sentir la brisa en su cara. O disfrutaba del ardiente sol, ver los atardeceres. Disfrutaba la naturaleza, mis hermanos. Descansar bajo la sombra de algún árbol después de haber luchado contra las abejas para obtener su alimento. Eso era lo que hacía. Después por la noche, mis hermanos, ¿se imaginan ver la maravilla de la creación? Observar la multitud de estrellas. ¿Quién ha estado en el cerro viendo las estrellas? Es otra cosa, estar allá en la soledad. Juan amaba la libertad. Y en aquella aparente soledad en la que él se encontraba, Juan no estaba solo. Porque lo que más amaba de esa libertad era estar en comunión con Dios. Él estaba en comunión con Dios. Así que mis hermanos, este hombre tosco, rudo, separado de todo, solo estaba esperando el tiempo para hacer la tarea que le había sido encomendada. Y el tiempo llegó. Juan empezó a predicar algo que llamaba la atención de las personas. La gente lo observaba, lo veía pues raro, ¿no? Con la barba crecida. Un hombre de aspecto extraño, pero se conmovía con las palabras que él decía. Y todo lo que decía Juan era confrontante, era muy fuerte, pero aún así la gente lo escuchaba. Y eso es una muestra de la evidente gracia que Dios había puesto sobre su siervo. Juan, mis hermanos, no tenía ningún tipo de poder ni posición en el sistema político judío, pero aún así hablaba con una autoridad casi irresistible y presentó un mensaje poco usual para los habitantes de Judea. Acompáñenme a Lucas capítulo 3, versículo 3. Vea el mensaje de Juan el Bautista. Lucas 3:3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué tal las palabras de Juan el Bautista? Bien directas, bien tajantes. Arrepiéntanse. Miren, Juan era un hombre íntegro. Él decía las cosas como eran, no se andaba con dobleces. Él decía las cosas de manera tajante, directa, clara. Algo así como, o se arrepienten o se van al infierno. ¿Usted se atrevería a predicar de esa forma? Decirle a un familiar, arrepiéntete, te me vas a ir al infierno. Nos sacan a patadas, ¿verdad? Pero así era Juan. Punto. Su forma de predicar lo definía como él era realmente. Juan era transparente, no manipulaba, no mentía. Pero ¿saben algo muy interesante? Él no quería ser el centro de atención. Cuando le preguntaban que si él era el Cristo, él respondía, no, no lo soy. Porque viene uno más poderoso que yo, de quien no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan, mis hermanos, empezó a trabajar en una misión especial que le había sido encomendada. ¿Cuál era la misión? Preparar el pueblo para la venida del Señor.
Así que de manera intensa por todo lugar iba proclamando a Jesús como el Mesías. Juan había presenciado el testimonio de la identidad de Jesús por parte del Padre. Fíjese lo que él había presenciado. Por parte del Padre y del Espíritu Santo cuando bautizó a Jesús y cuando los cielos se abrieron. Además, Juan tenía tanta certeza de quién era Jesús, porque le había sido revelado, que él lo presentó ante las multitudes como el Cordero de Dios. Acompáñenme al Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y él dijo, se lo dijo a las multitudes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les pregunto, ¿tenía en ese momento dudas Juan de quién era Jesús? Juan hasta este momento había hecho exactamente todo lo que Dios le había mandado hacer. Todo. Había proclamado la verdad, había exhortado que se arrepintieran, pero ahora estaba encarcelado. Y lo habían encarcelado, ¿saben por qué? Porque siendo como era, íntegro, también era un poco imprudente. A veces somos imprudentes, y hablo por mí. Él había reprendido sin ningún temor a Herodes, quien gobernaba el lugar, y Juan le había exhortado y le había dicho, no te es lícito estar con tu cuñada, estás en pecado, déjala. No le gustó a Herodías. Marcos 6:17. Por eso es que estaba él en la cárcel. Marcos capítulo 6, versículo 17. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Qué tal? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras, lo encarcelaron por decir la verdad y por oponerse al pecado. ¿Qué nos pasaría si nosotros hiciéramos algo, voy a poner así entre comillas, irracional, y nos juntáramos y nos fuéramos en contra del movimiento LGBTT, ¿cómo se llama? El movimiento gay, pues. ¿Qué pasaría con nosotros? Por oponernos al pecado. Híjole, vamos a la cárcel. Porque estaríamos en contra de lo que todo el mundo quiere. Eso le pasó a Juan. A la cárcel por decir la verdad, por oponerse al pecado. ¿Qué va a pasar cuando las cosas se pongan más difíciles? Probablemente, mis hermanos, habían pasado meses desde que Juan bautizó a Jesús. Y él se encontraba en la cárcel, encerrado. Y estar en esta situación, amarrado a cadenas, híjole, causa desaliento y tristeza. Pero yo creo que era todavía más terrible para Juan, que amaba la libertad. Ahora él se encontraba en una prisión oscura, maloliente, llena de roedores, fría, donde probablemente ni la luz del sol llegaba. ¿A qué estaría oliendo allá adentro? Orín, entre otras cosas, ¿verdad? Juan estaba experimentando una tragedia personal. En otras palabras, él no entendía lo que pasaba y se lamentaba pensando, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Mire, Juan había cumplido con su ministerio profético al pie de la letra. Lo había hecho de manera fiel, desinteresada y sin temor. Había obedecido en todo, por lo tanto le parecía incongruente. ¿Y sabe por qué le parecía incongruente? Porque en la cultura judía, en general en el mundo antiguo, pero en especial en la cultura judía, la forma de ver las situaciones eran diferentes a como las vemos ahora. Ellos pensaban, si te pasa algo malo, si tienes una enfermedad o una tragedia, es porque estás en pecado. Así pensaban. ¿Recuerdan a Job? Cuando Dios permitió a Satanás que lo afligiera, cuando Job perdió su riqueza, su familia y su salud, Job no entendía lo que pasaba, ni siquiera sabía qué pasaba. Pero Elifaz de Temán, que era uno de sus cuates, de sus amigos, al ver la situación de Job, le reprendió y le dijo, en Job 4:7, no lo busque, yo se lo leo, piensa en esto, Job, ¿qué inocente ha sido alguna vez destruido? ¿Cuándo se ha visto que un justo sea exterminado? En otras palabras le estaba diciendo, Job, di la verdad. ¿Qué has estado haciendo? Declara tu pecado. ¿Qué has hecho para merecer todo esto? Porque si estás en esta desgracia es porque algo grave has hecho. Esa era la forma de pensar de aquellos tiempos, mis hermanos, y de igual forma pensaba Juan. Y él reflexionaba y decía, bueno, es que yo hice todo lo que me llamaron a hacer. Soy un siervo leal, me he sacrificado por el ministerio, no he cometido ninguna falta como para merecer esto.
La duda de Juan empezó al no poder entender que Dios había permitido, fíjese, que Dios había permitido estas circunstancias negativas. Pero saben, mis hermanos, la verdadera fe se prueba y se evalúa cuando aceptamos lo que Dios nos da. A veces no aceptamos lo que Dios nos da. Así que mi hermano, ¿se siente identificado con eso? Yo creo que sí. Mire, la gran mayoría de las veces no entendemos por qué Dios permite circunstancias adversas. Muchas veces no entendemos por qué estamos pasando por ciertas situaciones. Es lo más natural. Obviamente a nadie nos gusta pasar por situaciones difíciles y no se las deseo a nadie. Pero probablemente Dios en esas circunstancias esté evaluando nuestra fe. Juan el Bautista estaba esperando que el Mesías lo liberara. Él pensaba, debe de tener el poder suficiente para sacarme de la cárcel, pero eso no sucedía. Juan anhelaba que Jesús llegara a aplastar a los enemigos de Israel, a establecer su reino glorioso. Y decía, y si puede acabar con los enemigos, pues va a ser fácil que me saque de la cárcel. Pero ¿por qué pensaba así Juan? Miren, mis hermanos, también esta era la percepción que tenía el pueblo judío. Ellos estaban esperando a un Mesías guerrero, a un Mesías libertador. Y esta idea estaba muy arraigada incluso en los mismos discípulos de Jesús, que cuando Jesús una vez que fue resucitado, se lo preguntaron, acompáñenme a Hechos 1:6. ¿Ya había resucitado Jesús? Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso era lo que ellos querían, que ya se restaurara el reino. De esta forma pensaba Juan, seguía sin entender qué pasaba. Llegaban sus discípulos, los discípulos de Juan con él, y Juan les preguntaban, ¿vienen de con Jesús? Sí, venimos de con Jesús. ¿Y qué han visto? ¿Jesús ya está haciendo planes para atacar a nuestros enemigos? Los discípulos le contestaban, pues mira Juan, hemos estado cerca de Jesús, pero no vemos ningún indicio de levantamiento de armas. Es más, incluso no parece molestarle a Jesús que estemos bajo el yugo romano. No se ve que quiera terminar con los malvados, incluso ayuda a todos los que puede. Es misericordioso. Y además, también lo quisieron hacer rey para que nos comandara, pero él no quiso. Esta historia está en Juan 6:15, yo se la leo, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es por esto que Juan escuchaba toda esta información que le traían sus discípulos y él no la aceptaba. Si es que así no es el Mesías, así no son como deben de ser las cosas. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que Juan creía, fíjese lo que le voy a decir, Juan creía que había depositado su confianza en Jesús, pero no era así. Lo que realmente había hecho Juan es que había depositado su confianza en las expectativas que él mismo se había hecho de Jesús. No sé si me di a entender, ¿sí? Y al no cumplirse estas expectativas, lo que él esperaba, empezó a dudar. Y tal vez cada uno de nosotros podemos humanamente argumentar y decir, bueno, es que la duda de Juan pues era justificada. Mis hermanos, de la misma forma muchas veces ponemos la poca fe que nosotros tenemos en conceptos o en ideas que no tienen nada que ver con Jesús y sus promesas. Y al no cumplirse lo que nosotros esperamos, empezamos a dudar, empezamos a vacilar de nuestra fe, pero lo justificamos. Lucas capítulo 7, versículo 20, regresando a la historia. Cuando, pues los hombres vinieron a él, los hombres que había mandado Juan, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mire, me agradan estos hombres. Llegan ante Jesús e hicieron exactamente lo que Juan les pidió. Igual de directos que el maestro, al grano. Venimos a que nos digas, Jesús, ¿eres tú o no eres tú? ¿Qué estaban esperando ellos? ¿Un sí o un no por respuesta? Eso era lo que esperaban. Pero Jesús no contestó así. Y en los siguientes versículos vamos a encontrar algo maravilloso, en palabras de Jesús que nos ilustra todo. Versículo 21. Fíjense qué sucedió. Jesús no respondió, pero dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Mira lo que hizo Jesús.
Después de la pregunta no responde con palabras, sino que hace algo que los discípulos no esperaban. Los discípulos, los de Juan, se quedaron así como que, ¿qué está haciendo? Hace muchos milagros frente a ellos, pero los hizo con un objetivo, para que ellos mismos pudieran reconocerlo como el Mesías esperado. Y así, al ellos reconocer a Jesús como el Mesías, fueran y dieran testimonio a Juan el Bautista de todo lo que habían visto. Estos hombres solo llegaron ante Jesús a buscar un sí o un no por respuesta, pero encontraron mucho más que eso. Algo que los llenó de fe y de confianza. Y aquí podemos ver algo, miren, la forma de responder de Jesús, en la mayoría de los casos, es muy diferente a lo que nosotros esperamos. Nosotros muchas veces oramos por nuestros problemas, por lo que estemos pasando, por las enfermedades, por situaciones muy difíciles que cada uno de nosotros podamos tener, y queremos que Dios nos responda de cierta forma, pero Él no responde así. Y al tiempo nos damos cuenta que Él responde de otra forma y que su respuesta fue mejor que la que esperábamos. Pero a veces ni nos damos cuenta que el Señor ya respondió, porque no fue como nosotros queríamos. ¿Le ha sucedido? Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús quiso hacer esos milagros? Bueno, Él es soberano y así lo decidió. Pero en otras ocasiones, Jesús había rechazado hacer milagros frente a los fariseos. Los fariseos le exigían pruebas de que hiciera algo milagroso para reconocerlo como Dios. Busque Mateo, capítulo 12, versículo 38. Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le pidieron: Maestro, haznos un milagro como prueba. Fíjense lo que le pedían los fariseos: pruebas, evidencias. Pero Él les dijo: la gente mala, fíjense lo que les dice, la gente mala, que no cree es la que pide pruebas. Sé que cuando nosotros pedimos pruebas estamos actuando con incredulidad. A ellos no les se les va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio al profeta Jonás. Pero había algo particular con los discípulos de Juan. Ellos no habían ido ante Jesús a ver demostraciones de su poder. Ni siquiera pensaron en que Jesús hiciera un milagro. Ellos solo querían que Jesús respondiera con un sí o con un no. Sin embargo, Jesús hizo una demostración de su poder para beneficio de ellos. Pero ¿saben? También fue para beneficio de Juan, para complementar y fortalecer la fe de Juan, para que disipara de su mente todas las dudas que él pudiera tener. Versículo 22 de Lucas 7. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres os es anunciado el Evangelio. ¿Qué hermosas señales han de haber visto? Yo me imagino que quedaron asombrados los discípulos de Juan. Y Juan iba a dejar de dudar porque sus discípulos de primera mano le iban a llevar toda esta información. ¿Cierto? No era la respuesta que Juan esperaba. Pero de esta forma Jesús le dijo a Juan: no te preocupes, Juan, yo tengo todo bajo control. Si soy capaz de resucitar a alguien, puedo vencer todo. Solo confía en mí y no dudes más. Versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bien, mis hermanos, estas últimas palabras de Jesús las tenemos que atesorar. Las debemos de recordarte continuamente, porque que el Señor nos diga: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Quién ha tropezado por culpa del Señor? Mire, vea las limitantes que tenía Juan. Juan se encontraba en una tragedia personal, ¿verdad? Tenía expectativas equivocadas de Jesús. A Juan le faltaba la revelación completa. Él no tenía la Biblia. Ciertamente tenía fe, pero le faltaba depositarla en Jesús, no en las expectativas que tenía de Jesús. Y aparte tenía que hacer de lado sus conceptos y sus ideas. Pero Jesús le dice: Juan, confía en mí, solamente en mí. Yo soy el que todos han estado esperando. Que tus dudas hacia mí no te hagan tropezar. Pero todo esto, mis hermanos, que hemos aprendido sobre la vida de Juan, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo aplica en nuestra vida? Todos, usted y yo, hemos pasado por momentos o situaciones difíciles. Y bueno, lo que ya pasó, ya pasó. Gracias a Dios. Sin embargo, seguramente en el futuro vamos a pasar por situaciones difíciles. No se las deseo a nadie, pero es algo de la vida.
O tal vez en estos momentos alguien está pasando por alguna circunstancia complicada, por una circunstancia difícil que no entiende. Muy probablemente está desanimado, pues no encuentra la salida. Y ha buscado en los familiares, en los amigos, en los hermanos de la fe, incluso en los pastores, y han fallado en darle ánimo y guía. Tal vez su fe esté tambaleando. Muchas veces, cuando los problemas arrecian en nuestra vida, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué soy yo el único que tiene que estar pasando por estos problemas? ¿Saben? Siempre pensamos que nuestros problemas son los mayores, son los más grandes, pero no es así. Siempre hay quien tiene problemas mayores. Cuando estamos en tristeza y en dolor, y las circunstancias de nuestra vida no son las mejores, se nos olvida que muchas de las cosas por las que estamos pasando son el resultado de nuestras malas decisiones. ¿Sí sabe usted que muchas de las cosas por las que pasamos son resultado de nuestras malas decisiones? ¿Y culpamos al Señor? Pero el Señor no tiene la culpa de eso. Y dudamos y sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros o que no somos lo suficientemente importantes para Él. Pero mis hermanos, nada más alejado de la verdad. Jesús no quiere que tropecemos por su causa, sino que por el contrario seamos bienaventurados por confiar en Él, aun a pesar de las circunstancias adversas que podamos tener. A diferencia de Juan, mis hermanos, nosotros sí tenemos la revelación completa, tenemos la palabra de Dios. Y sabemos que Él vino con un objetivo definido. Jesús vino a dar su vida en rescate de todo aquel que cree en Él. Jesús vino para darnos vida en abundancia, para darnos vida eterna. Aunque usted no lo sienta, mi hermano, Jesús se interesa en nosotros, de manera particular, en usted y en mí, y nos ayuda a solucionar o a soportar todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones difíciles. Y mire, no puedo explicar, porque muchas de las veces Él permite situaciones tan difíciles. No lo puedo explicar, pero sí le puedo decir algo, que no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Yo conozco a personas que digo, ay Señor, mis respetos. Lo más hermoso es que lo soportan con una buena actitud, que aceptan las cosas que vienen del Señor, a pesar de que son muy difíciles. Cuando usted empieza a dudar, cuando usted sienta que su confianza en Jesús empieza a desaparecer, recuerde todo lo que a través del tiempo Jesús ha hecho por usted. Y yo le puedo asegurar que si usted hace memoria, hay muchos recuerdos bonitos, importantes, y muchos milagros en su vida. A veces hemos pasado por tantos milagros que se nos olvidan. Es más, a veces los vemos como parte de lo que el Señor tiene que hacer por nosotros. Pero recuerda los milagros que el Señor ha hecho. Todas las muestras del cuidado, de la misericordia, de la provisión, del amor de Jesús que ha derramado en nuestras vidas. Pero adicional a eso, recuerde sus palabras. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mis hermanos, Jesús nos pide que confiemos, que le creamos cuando Él nos dice, no los dejaré ni los desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús culmina con lo siguiente, Lucas capítulo 7, versículo 24. Esta parte me se me hace muy bonita porque vean lo que hace Jesús. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, dice, cuando se fueron, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más? ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más? ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es el mayor. Mientras los discípulos de Juan iban rumbo a la cárcel, dice la situación. Mientras los discípulos de Juan iban caminando a la cárcel para informarle a Juan todas las cosas que habían visto, Juan aún continuaba dudando. Juan jamás se enteró, no supo que mientras él estaba esperando las noticias, Jesús lo estaba elogiando ante los hombres. Les dijo a los presentes, ustedes están esperando a que llegue un gran profeta del pasado, ustedes están esperando a que llegue Elías para preparar el camino
y anunciar la llegada del ungido de Dios. ¿No se han dado cuenta que Juan es ese heraldo? Juan es ese proclamador. Fíjese lo que hace Jesús. Lo pone por encima de Abraham, de Moisés, y le dice, no hay nadie nacido de mujer mejor que él. Lo pone por encima de personajes que los judíos consideraban insuperables. Cuando Juan predicaba, jamás buscó ser el centro de atención. Nunca olvidó que su papel principal era anunciar la venida del Salvador. Pero ¿qué hay con nosotros, mis hermanos? Nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a compartir las buenas nuevas, a proclamar a Jesús como el Señor y Salvador, y que debemos de hacerlo a pesar de las circunstancias. Tal vez estaremos en situaciones difíciles, ¿sabe? Nadie dijo que la vida cristiana sería fácil. La vida cristiana no es caminar sobre rosas. Sé que en muchas ocasiones, cuando estamos en problemas, vamos a coquetear con la idea de hacernos de lado. Cuando estemos en situaciones difíciles, vamos a dudar de todo y de todos. Incluso, tal vez podemos pensar que lo que hemos vivido en la fe no ha valido la pena. Pero deténgase. Tengamos siempre presente, mis hermanos, que en las circunstancias difíciles, por difíciles que parezcan, es una prueba tal vez que nos está poniendo el Señor para probar nuestra fe. Tal vez el enemigo intente hacernos tropezar, pero confiemos en Jesús. Y un día, a su tiempo, el Señor nos dirá, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieren escuchar eso? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Perdónanos si hemos dudado de ti cuando nos hemos encontrado en situaciones precarias, situaciones difíciles, cuando las enfermedades, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas conyugales, los problemas con familiares, Señor, o alguna otra cosa que a veces ni siquiera entendemos por qué nos pasa, pues la tenemos en nuestra vida y titubeamos. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, pero ante los problemas recurrimos a todo menos a ti. Perdónanos, Señor, porque nuestra fe muchas veces se fractura fácilmente y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a estar cada día más cerca de ti, a agarrarnos de ti y a tener una fe fuerte, Señor. Una fe que no dependa de nuestras circunstancias, de lo bien que nos encontremos, de nuestra salud o de lo que bien que estemos pasando por este momento, Señor. Que nuestra fe no dependa de eso, sino que dependa de la confianza de que tú has venido a rescatarnos, Señor, de que tú has venido a salvarnos, de que tú has venido a darnos esperanzas de vida eterna. Que nuestra fe dependa de ti, Señor, no de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a recordar cada cosa que tú has hecho en tu misericordia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, aunque nos encontremos en situaciones difíciles. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo no sé, Señor, cuál es el propósito de cada uno de mis hermanos, pero, Señor, si tú nos tienes aquí es porque aún has decidido que continuemos aquí porque tienes un plan, Señor. En la historia que vimos la vida de Juan el Bautista y sabemos que después de que él confirmó su fe, se fue contigo, Señor. Tal vez lo podemos ver como algo cruel, vil, que fue asesinado por culpa de Herodías, Señor. Pero era todo lo que estaba dentro de tu plan. Simplemente era que él pudiera estar en paz para estar contigo en el reino. No sabemos cuánto nos iremos contigo, Señor, pero en el tiempo que estemos aquí queremos ser tus seguidores, confiar en ti, Señor, y dar testimonio de ti. Y hacer, Señor, ese propósito por el cual tú nos has enviado y nos has permitido estar aquí. Y ayúdanos a llevarnos, Señor, siempre la esperanza que viene de parte de ti. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador.